Gloria a Dios, damos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a estar compartiendo un mensaje bajo el tema ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cómo es el tema? ¿Qué hacer Cuando no sé qué hacer? O cuando no sé qué debo hacer. Tal vez has estado en un momento, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, en momentos de nuestra vida donde nosotros no sabemos qué hacer, en circunstancias de nuestra vida en que nosotros no sabemos qué hacer. No sé si te ha pasado, ¿te ha pasado? Entonces, el tema es, ¿qué hacer? ¿Cómo es? ¿Qué hacer si no sé qué hacer? Cuando no sé qué debo de hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay momentos de la vida, vuelvo y digo, donde llegan circunstancias, donde llegan situaciones a nuestra vida, que nosotros quedamos como sin saber qué hacer, o cómo enfrentar esa situación, o cómo enfrentar esa circunstancia, o cómo enfrentar ese momento difícil, ese momento de tribulación. Pero entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y un ejemplo de eso es cuando Job pierde a su familia, cuando Job pierde sus pertenencias, ¿cierto? Cuando Job lo pierde todo. Entonces, la Biblia nos enseña qué hizo Job cuando llegó ese momento. La Biblia nos enseña que, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Job podía ponerse a quejar. Job podía, ante esa circunstancia que no sabía qué hacer, que llegó muy de repente a su vida, que llegó y golpeó su vida de manera fuerte, de manera inesperada, Job pudo haberse quejado. Job pudo haberse puesto a lamentarse. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que adoró. La Biblia dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no le eche la culpa a Dios. Eso. No digo no. Es que por causa de Dios es que yo estoy en este proceso. Porque ¿qué era lo que quería el enemigo? Que Job hiciera eso, ¿cierto? Pero Job hizo todo lo contrario. El enemigo está esperando, Dios mío, que tú te quejes ante la circunstancia que tú estás viviendo. El enemigo está esperando que tú te quejes ante lo que tú estás enfrentando. Pero Dios está esperando que en medio de tu proceso salga ¿qué? Una adoración, salga un clamor. Sabemos que adorar es reconocer lo que Dios es, ¿cierto? Porque alabarlo es glorificar a Dios. ¿Por qué? Por sus hechos, por las cosas que ha hecho en nuestra vida y por las cosas que Él ha hecho con su pueblo, ¿cierto? Pero entonces la adoración no cambia aunque Dios no haya hecho nada, porque a Él se le adora por lo que ¿qué? Por lo que Él es. Y Él es santo, poderoso, eterno, digno de la adoración, ¿cierto? Merecedor de nuestra adoración. Entonces, aunque las circunstancias cambien, nuestra adoración no puede cambiar. No, yo no sé si tú estás ahí. Lo voy a volver a repetir. Aunque las circunstancias cambien, nuestra adoración ¿qué? No puede cambiar. Aunque las circunstancias se pongan adversas, aunque las circunstancias se pongan difíciles, mi adoración a Dios no puede cambiar. ¿Qué quiere decir, Como Pablo y Silas, que en medio de que estaban encadenados, encerrados, ellos pudieron también colocarse a quejar, pero no quisieron cantar cánticos. Aleluya. A Jehová, himnos a Jehová. Entonces, ¿ellos qué hicieron ahí? Adoraron, alabaron a Dios, oraron a Dios. Mi esposa se me adelantó, pero bueno, ahí vamos bien. También David, que de dónde vendrá su socorro viene de Jehová. O sea, él está orando, exaltando al Señor también. En un momento de angustia. Él estaba viendo a dónde venía su socorro. Exacto. Porque en realidad ahí el espíritu es que le llega la respuesta. Es como cuando está como orando. Eso es como cuando tú estás como meditando. Es un monólogo.
mismo es el que se responde. Ajá. Pero esa respuesta viene por el Espíritu a su vida, ¿cierto? Entonces, vamos a la palabra, porque me gusta dejar fundamentos. Vamos a la palabra, vamos a Job. ¿Qué hizo Job? Pues sabemos que Job adoró a Dios, pero vamos a dejarlo por las Escrituras, que la gente sepa que lo que estamos hablando no es una falacia, que lo que estamos hablando no es un engaño, que lo que estamos hablando no es una mentira, sino que lo que estamos hablando está fundamentado por las Escrituras. Aleluya. Aleluya. Estamos ahí. Entonces, Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Ya sabemos, y si no lo saben, porque hay personas que tal vez nunca han leído la Biblia, o esa parte de la historia no la han escuchado, muchas personas no han escuchado. Y es que Job era un hombre como rico, poderoso, ¿cierto? Un hombre que tenía todos los bienes que cualquier ser humano desearía tener, ¿cierto? Pero que esos bienes no llegaron a su vida por causa de la infidelidad. Mira, yo estos días notaba, y hay dos tipos de crecimiento. El que viene por la infidelidad, la deslealtad a Dios, hacer cosas injustas, y ese es un crecimiento que efímero, ¿cierto? Pasajero, solamente de esta tierra, ¿cierto? Pero hay un crecimiento que viene ¿por qué? Por la fidelidad a Dios, y ese era el crecimiento de Job. Un crecimiento que había llegado ¿por qué? Por su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Job tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, tenía ganado, tenía bueyes, yuntas de bueyes, asnas, criados. El varón era muy rico. El varón era importante, era influyente en esa ciudad, en ese territorio donde él habitaba. Pero llegó la desgracia a su vida. ¿Cómo llegó la desgracia? ¿Le avisó? No. Llegó un qué? En un de repente, en un momento inesperado. Y así mismo, la desgracia a veces llega a nuestra vida. Pero esta desgracia que había llegado, llegó como que, ¿qué fue lo que sucedió? Un ataque del enemigo, que Dios permitió. No era que era la voluntad de Dios que el enemigo atacara a Job, ¿cierto? Pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque todos los procesos a los que aman a Dios, ¿qué le pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Entonces todos los procesos que viven aquellas personas que aman a Dios, que son fieles a Dios, ¿qué? Le ayudan a bien. Entonces Dios permitió que el enemigo ¿qué? Atacara a Job, ¿cierto? Eso sucedió en ¿qué? En un de repente. Job no se estaba esperando esto, pero la desgracia llegó a la vida de Job. ¿Qué pasó con Job? Perdió sus bienes, ¿cierto? ¿Qué pasó con Job? Perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, estuvo enfermo, ¿cierto? Una sarna maligna atacó su cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo Job? Vamos a Job capítulo 1, versículo 20. Entonces, ¿qué hizo Job? Se levantó y rasgó su manto. Rasgar el manto es señal de ¿qué? De duelo. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Job no entendía lo que estaba viviendo. Job no entendía lo que estaba pasando. Es más, Job nunca supo que a él quien lo estaba atacando era el enemigo. Aleluya. El enemigo atacó a Job con todo lo que tenía. Pero Job, ¿cómo se mantuvo? Fiel. ¿Y qué hizo cuando no sabía qué hacer? Porque imagínate, todo esto pasó así. No fue que pasó un año y primero murió un hijo, después no. Todos sus hijos se murieron una vez. Todo lo que tenía lo perdió
en un momento, en un instante. Se enfermó. ¿Pero qué hizo Job cuando no sabía qué hacer? Adoró. Adoró. Y eso le demuestra a Dios que Él no se equivocó con nosotros. Eso le demuestra a Dios que Él puede sentirse dichoso y confiado en nosotros que somos sus hijos, porque Dios estaba confiando en que Job se iba a mantener como fiel, firme y leal. Entonces Dios está esperando que tú y yo nos mantengamos fieles, firmes y leales, aunque no entendamos el proceso. Yo ya les he contado por ahí, por encimita, que yo estuve loco, y cuando yo estaba loco y mi mamá me iba a visitar, que tenía esos momentos de lucidez, yo lo único que le decía a mi madre era: me perdí el culto. Yo lo único que le decía a mi madre era que me prestara el celular mío que ella me tenía para yo escuchar alabanzas, exaltaciones a Dios, de adorar a Dios, porque Dios está esperando de ti una adoración. Dios no está esperando que tú te quejes, porque Él sabe lo que está haciendo. Y aunque en estos momentos tal vez tú estás viviendo algo como lo que vivió Job, no todo lo que vivió Job, pero algo parecido a lo que vivió Job. Tal vez has perdido todas tus pertenencias, tus cosas materiales, pero Dios está esperando que tú lo adores, porque todas esas cosas materiales se pueden recuperar. Tal vez has perdido a tus hijos, o tal vez no has perdido a nadie, sino que estás quebrantado en la salud. De repente apareció un cáncer en tu cuerpo, de repente apareció una enfermedad en tu vida, de repente apareció una enfermedad en tus hijos y tú no sabes qué hacer. Pero hoy Dios nos está enseñando a través de la vida de Job. ¿Saben qué me gusta de esto, mi amor? Lo que me gusta de esto, amor, es que Dios cuenta esta historia, o Dios habla de esta historia de hombres que eran 100% ¿qué? Humanos, 100% hombres. Y no, ni siquiera estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, que era 100% humano y 100% Dios, ¿cierto? Sino que estoy hablando de un hombre que era igual a usted y era igual a mí. La diferencia es cómo él actuaba cuando no sabía qué hacer. Entonces, número uno, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios, ¿cierto? Aleluya. Lo número dos que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Entonces, clamar no es lo mismo que adorar. Clamar no. Clamar es un grito de angustia. Clamar es como orar, muy similar a orar. Adorar, aclamar, sí es como adorar, porque aclamar es como exaltar a Dios por lo que Él es, glorificarlo. Entonces, número uno, tenemos que ¿qué? Adorar. Aleluya. Y lo número dos, cuando no sabemos qué hacer, es esperar. ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Lo que no nos gusta esperar. Dígalo, que lo escuchen. Me dice una pastora a la cual yo quiero mucho, no voy a mencionar su nombre, pero ella dice: dígalo. Lo que no nos gusta esperar. Esperar. Porque es fácil. Mira, Esperar cuando estamos bien. eso es fácil, esperar cuando estamos en nuestra zona de confort. Pero mira, ¿sabías tú que esperar es una acción? Porque estamos tan acostumbrados al movimiento. Estamos tan acostumbrados al movimiento y a hacer cosas que se nos ha olvidado que esperar y descansar también es que acción. Aleluya. Si quieres puedes buscarlo. Esperar es una acción. Entonces esperar es la acción de recibir, de estar quieto, ¿cierto? Esperando una respuesta, ¿cierto? De algo, de alguien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer es ¿qué? Adorar. Y lo segundo, ¿qué? Esperar. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Esto me ha impactado mucho, ha quebrantado mi vida y ha ministrado mi vida de una manera especial esta palabra de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Lo pongo en contexto. Elías va
y proclama una palabra de ¿qué? De juicio, porque el pueblo que se había desviado de Dios, ¿cierto? Estaba en idolatría. En la idolatría, desagradando a Dios. Y Dios envía ¿qué? Un juicio sobre Israel, sobre la nación, sobre el reino del norte. En ese momento ya el reino estaba dividido y estaba bajo el reinado de ¿quién? De Acab. Y dice que Elías dijo por parte de Dios que no iba a haber ni qué, ni lluvia, ni rocío por aquellos años. Pero aquel que había soltado la palabra estaba bajo qué? Bajo cobertura, ¿cierto? Bajo guía, bajo dirección de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios que le dijo que se fuera ¿a dónde? Al arroyo de Querí. Él le dio la indicación a donde tenía que ir. ¿Y qué pasaba? Dice que los cuervos que lo sustentaban, ¿cierto? Le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Y qué hacía Elías? ¿Bebía? Del arroyo. Wow. Hasta ahí todo está bien, porque quiero ponerlo en el contexto. ¿Cuándo es que no se sabe qué hacer? Versículo 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo. ¿Por qué? Que no había llovido sobre la tierra. Por la misma palabra que Dios había declarado a través del desierto. Entonces, cuando se secó el arroyo, podemos ver que Elías en ese momento ¿qué? No sabía qué hacer. Bueno, a mí me mandaron a este arroyo. Que viniera, comiera de lo que me trajeran los cuerpos, pero bebiera del arroyo. Ahora se secó el arroyo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar. ¿Qué debo de hacer? Esperar. Elías, en su desesperación, pudo haberse movido. Elías, en su desesperación, pudo haber buscado moverse hacia otra ciudad, ¿cierto? Hacia otro lugar, a ver dónde había ¿qué? Agua. Pero ¿qué hizo Elías? Esperó. ¿Qué esperó Elías? Que Dios le hablara y le diera la dirección. Hacia dónde él se tenía que mover. ¿Y qué le dijo Dios? Vino luego la palabra De Jehová. A él, diciendo que levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aleluya. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, cuando llega la necesidad, ¿qué pasó con Noemí y sus hijos y su esposo? ¿Qué hicieron? Cuando hubo escasez en Belén, ¿se fueron para dónde? Para Moab. ¿Por qué? Por la situación, se movieron por las circunstancias, se movieron de la tierra de la promesa, porque en ese tiempo cada quien hacía lo que quería, lo que le daba la gana. Se movieron de la tierra que Dios les había dado, la tierra de la promesa, y se movieron sin pedirle dirección ni aprobación a Dios. ¿Y qué le pasó? Ya sabemos que los hijos se murieron y que Dios en su misericordia la recompensó y le dio una buena ¿qué? Nuera, ¿cierto? Y a través de esta nuera la bendijo, ¿cierto? Pero también vemos que Elías llegó a la circunstancia, no había agua. Usted sabe que tener sed es una situación, es algo desesperante, tener sed y no tener para beber. ¿Cómo se siente? Algo desesperante, ¿cierto? Entonces, he escuchado esa historia, he escuchado hablar esto de personas que las han operado. Y dice que cuando las personas las operan, a veces no pueden beber agua. ¿Por qué? No sé. Cuando están recién operadas. La razón no sé. Bueno, eso lo escuché diciéndole a alguien, compartiendo ese testimonio. Pero dice que ella, después que la operaron, esa persona, lo que se sentía era sedienta, anhelaba así fuera una gota de agua, pero no le podían dar el agua. Entonces, hágale cuenta que usted está sediento, que usted tiene sed, que usted está sediento, pero no tiene agua para beber. ¿Usted qué busca? Usted se mueve, ¿cierto? Usted acciona. ¿Buscando qué? Agua. ¿Para qué? Para saciar tu sed, ¿cierto? Para beber y saciar tu sed. Pero Elías... El agua no sacia la sed, dice mi esposa. ¿Por qué el agua no sacia la sed, mi amor? Ajá, yo acá. No, pero dígalo, porque no sacia la sed. Estamos aquí compartiendo. Amor, Es un pensamiento mío, no es que sea... es químico, es No, científico. es un pensamiento mío. Ah, bueno, a ella le sacia la sed, es como una Coca-Cola. Tampoco. Bueno, en fin.
Pero sabemos que el agua es necesaria ¿para qué? Para vivir. Eso. Y si tú tienes sed, es porque te está pidiendo ¿qué? Agua. Tienes la necesidad de beber algún ¿qué? Líquido, digamos que no es agua, pues algún líquido. Pues. En este caso, agua. Pero Elías, ¿qué hizo? No se movió con las circunstancias. Entonces usted y yo, a veces llegan circunstancias y lo primero que hacemos es salir corriendo sin esperar que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, ¿qué? Él nos direcciona, Él nos guía. Dios nos puede direccionar a través de ¿qué? A través de un sueño, a través de su voz audible, De la palabra. a través de su palabra, a través de su espíritu. Entonces, no te muevas y no nos movamos por las circunstancias. Cuando no sepamos qué hacer, esperemos en qué? En la dirección de Dios. Aleluya. Estamos ahí, está claro y entendible el mensaje. Ahora, otro hombre que fue golpeado por circunstancias adversas y que llegaron de repente fue el rey David. Fue el rey David. Entonces vamos a ver qué hizo David cuando llegó esa circunstancia adversa a su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Sicla al tercer día, o a Siclá, el tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos, versículo 3 vamos, e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. ¿Hasta qué? Que le faltaron las fuerzas para llorar. Para llorar. Las dos mujeres de David, ¿qué dicen? Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran ¿qué? Cautivas. O sea, que no solamente se habían llevado a las mujeres del ejército que estaba con David, o de los que seguían a David en ese momento porque aún no era el rey, sino que se habían llevado también ¿a quién? A sus mujeres, a sus esposas, se la habían llevado, ¿cierto? O sea que David estaba en la misma circunstancia que estaban los demás. David era el líder, pero estaba en la misma circunstancia que estaban los demás. ¿Qué hizo David? Se angustió. Sí, pero ahí dice que el versículo 4 dice que ¿qué? Que lloró hasta que le faltaron ¿qué? Las fuerzas para llorar. O sea, imagínate, lloró hasta decir, como dice por ahí, hasta decir ya no más. Gloria al Señor. O sea que puede decir que Aún no ha llegado la parte buena. Entonces David estaba en la misma circunstancia, estaba en el mismo escenario que estaban sus hombres. Lloró como ellos lloraron. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre aquellos, aleluya, que nos enseñan qué hacer ante las circunstancias difíciles y adversas, ante aquellos que han sido llamados a liderar? Es que ellos, aleluya, aunque ellos lloran, sufren, padecen, aunque ellos se angustian, dice el versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Acaso era culpa de David que se fueran a llevar a la mujer? No, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué dice el versículo 6, finalizando? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció. Entonces, cuando no sepamos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Jehová. ¿Y cómo hacemos para fortalecernos en Él? Orando. Orando. ¿Qué más? Leyendo su palabra, ¿cierto? Adorando, conectándonos con Él. Clamando. Mi esposa está hace rato con lo de clamando. Porque estaba leyendo el Salmo 33, creo que dice que... No, Ya voy. creo no, con seguridad mi hermano. Ya voy, que lo tenía aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Fortalecernos en Jehová. Fortalecernos en Dios. ¿Y qué? Porque dice que... Versículo y capítulo.
Salmos 34, versículo 6. Este pueblo le clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, cuando David estaba en angustia, él clamó a Dios. Y por último, para ya ir finalizando y terminando este mensaje, entonces mi esposa compartió lo del clamor, lo de la adoración, ¿cierto? Lo de fortalecernos en Dios. Gloria a Dios. Y por último, lo que hizo Pablo y Silas. Ellos se pusieron, ¿qué? De acuerdo. Porque hay personas que a veces están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Y tú vas a tener que decirle, mira mi amor, mira esposa mía. O tú le vas a tener que decir a tus hijos, vengan hijos míos, como le dijo el profeta Eliseo. ¿Se acuerdan que le dijo el profeta Eliseo a aquella mujer aquella mujer viuda que se le iban a llevar los hijos? ¿Qué le dijo? Enciérrate, ¿quién? Tú y tus hijos. Porque hay momentos donde usted, aleluya, donde usted y yo, aleluya, tenemos que encerrarnos a solas los que estamos viviendo las circunstancias, los que estamos en el mismo proceso. En pocas palabras, los que estamos en la misma barca. En pocas palabras, los que estamos en los mismos zapatos, aleluya. Y decir, vamos a unirnos para clamar a Dios. Vamos a unirnos para adorar a Dios. Vamos a unirnos para alabar a Dios. Y mientras nosotros hacemos eso, ¿qué? El cielo se mueve a nuestro favor. Porque eso fue lo que pasó con Pablo y Silas. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Ellos los metieron presos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron, ¿qué? De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Adoraron, empezaron a cantar himnos, empezaron a orar, ¿cierto? Y de repente que Dios intervino, vino un terremoto, Dios intervino a favor de sus vidas. ¿Y ellos qué? Los sacaron presos de ese lugar. También los apóstoles estaban siendo amenazados, perseguidos, ¿cierto? Echados presos. Y llegó un momento que ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. Y dice que ellos se reunieron, oraron a Dios. Y dice que el Espíritu otra vez que vino, descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con denuedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, nos están intimidando, nos quieren matar. O sea, ellos tenían miedo, no tenían valentía para cumplir con la asignación que se les había, con la misión que se les había asignado. Entonces, ¿qué? Ellos oraron a Dios y Dios les dio que los llenó de su espíritu, y al llenarlo de su espíritu, eso que ellos... De valentía. Cuando dice que ellos hablaban con denuedo, era porque tenían valor para hablar el mensaje de la palabra. Entonces, cuando tú sepas que alguien está viviendo lo mismo que tú estás viviendo, que está viviendo lo mismo que tú estás enfrentando, especialmente si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu familia, entonces tú lo que haces es que nos reunimos y juntos, ¿qué? Buscamos el rostro de Dios. Porque cuando hacemos eso, porque ellos no sabían qué hacer, estaban presos, todavía no habían sido sentenciados, pero estaban presos. Es más, no sabía lo que les esperaba. Pero ¿qué? Dios los había ¿qué? Enviado allá, ¿cierto? Y ellos fueron y predicaron el Evangelio porque Dios les mostró un varón macedonio. Aún ellos no habían cumplido con su propósito. Y mientras tú no hayas cumplido con tu propósito, aunque el enemigo quiera levantarse en tu contra, aunque el enemigo quiera levantarse en contra nuestra, Dios va a estar ¿qué? Para obrar a favor de nuestras vidas. Así que hoy vamos a presentar eso que nos está agobiando, eso que nos está afligiendo, porque creemos en el nombre de Jesús que va a venir la guía, creemos en el nombre de Jesús que va a venir la fortaleza, y creemos que va a venir el de repente, aleluya, que va a venir ese terremoto. El terremoto es algo que sacude los cimientos, aleluya, y hay muchas cosas que van a tener que ser sacudidas en nuestras vidas, y hay muchas cosas que Dios tiene que sacudir, aleluya, para que nosotros veamos su gloria y veamos su poder. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que se ha conectado, por cada persona que nos ha escuchado, Señor, que está viviendo una circunstancia adversa, que está viviendo una circunstancia difícil, Señor, y no sabe qué hacer. Te pido que seas tú obrando, Señor, ahora. Sotamai, Kotoro, Prosheta, Abacar. Señor, te presentamos nuestras necesidades. Señor, te presentamos, Señor, las adversidades, las circunstancias que estamos enfrentando. Interven, Señor Dios. Trae tu guía como lo hiciste con Elías, Señor. Trae fortaleza como fortaleciste a David, Señor. Interven como interviniste, Señor Dios, con Pablo y Silas para sacarlos de la cárcel, Señor. Sácanos de la cautividad,
enfermedad, sácanos de cualquier proceso, de cualquier adversidad que estamos viviendo. Yo y los que están ahí en la transmisión, oro en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, os será hecha por vuestro Padre que está en los cielos. Proclamo que se abren puertas, aleluya, de finanzas a favor de tu vida. Proclamo que Dios te bendice, aleluya, como bendijo a Job, como lo restauró y le multiplicó, aleluya, lo que él tenía, le restituyó, aleluya. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios se mueve a favor de tu vida. Viene la guía, viene la dirección. Dios te va a decir qué vas a hacer. Dios te va a enseñar qué tienes que hacer. Dios te va a dar fortaleza. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, Dios te va a dar fortaleza. Porque el proceso no ha venido para acabar contigo, sino para que conozcas a Dios, para que te acerques aún más a Él. Porque Job dijo, de oídas te había oído. ¿Qué quería decir eso? Que Job ya escuchaba a Dios, que Job ya tenía relación con Dios. Pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, me han llevado a través de este proceso a acercarme más a ti, a estar más cerca de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice a los que se han conectado. Shema Tarabashai. Bendice mi vida, la vida de mi esposa. Ahora en el nombre de Jesús, tú interviniendo, tu intervención, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Señor, y ayúdanos a adorar, a esperar, a orar, a clamar, a alabar, Señor, en medio de aquellas circunstancias y procesos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando faltan las fuerzas, Señor. Te bendecimos, te honramos. Tú eres el Rey, el Señor de nuestras vidas. Bendecimos a cada persona que se ha conectado, a cada persona que nos ha escuchado. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, tu ministerio. Y Dios se mueva a favor de tu vida para guiarte y direccionarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para los que estuvieron ahí en la transmisión.